llegó al puerto de Buenos Aires el primer buque Lord Ragland, que conducía a los primeros colonos enviados para Santa Fe por el señor Castellanos. Bueno, en ese contingente de ese buque venían 200 más o menos integrantes, y entre ellos estaba María Josefina de Cayet con sus 4 hijos, 3 varones y una mujer, la más chica, Celestina, que esa luego se casó con Meses y de ella descendemos nosotros. Se recibieron un terreno. Cuando llegaron acá, esto estaba poblado por indios. Entonces recibieron cada uno unas parcelas de terreno para que vayan trabajándolo. Y después el gobierno de acá les daba vacas, herramientas, todo para que trabajen la tierra, ¿no es cierto? Y de esa, acá cuenta la historia de que los indios seguían atacando constantemente, porque ellos tenían que ir continuamente defendiéndose de los ataques de los indios, porque claro, a los indios les habían sacado la tierra y ellos querían volver. Y por eso le robaron a la familia Fabre, la familia de Cayet y a la familia Kaufman. Les robaron hijos y se los llevaron, que nunca más lo vieron. Pero hace poco tiempo que yo hablando con un señor de Humboldt, que está escribiendo la historia de Humboldt y que también habla parte de la esperanza, me dice de que él en unas averiguaciones que hizo, dice que de Cayet, que se llevaron los indios, parece que era una persona bastante preparada, muy inteligente, y entonces llegó a ser cacique de los indios. Y vino a ver la madre, por ejemplo, en una o 2 oportunidades vino a ver la madre, pero no se quiso quedar, se volvió con los indios. Ellos vinieron de Suiza. Este es el mapita de Suiza, del cantón de Valais, que estaba dividido en 2 partes, por ejemplo, acá lo vemos perfectamente. La parte baja, que era el cantón de Valais, que estaba dominado por todos los de habla francesa. De acá vinieron los de Cayet. Y la parte alta estaba dominada por los de habla alemán, que de acá vinieron los mangos. Los de Cayet, bueno, la hija más chica de Cayet, Celestina, que tenía 8 años cuando llegó acá a Argentina, se casó con Meses, con Valentín Meses, que era nacido en Alsacia, cuando Alsacia pertenecía a Francia, y era un hombre grande, ya tenía como 30 años. Se casaron y formaron un lugar que tuvo 9 hijos, y de ellos el menor, Emilio, ese era mi papá. De Mangol, que eran los de la parte de alta, eso vino José Mangol y Catalina Seiler, eran los que vinieron y llegaron acá, pero vinieron después de ellos, no en ese viaje desde el año 56, vinieron más tarde y se radicaron en San Jerónimo Norte, y ahí estuvieron unos años, pero después se fueron a Callastá. Cuando se fundó Callastacito, la segunda de Callastá, con el conde de Tesser, fueron juntos en la comitiva toda, fue José Mangol y Catalina Seiler. Nacieron 10 hijos en Bellewaerde, una localidad del cantón de Valais. Y emigraron en el año 1863. Lo estoy en el 56, ¿no es cierto? El de Cayet. Esto es en el año 1863 emigró. Vivieron varios años en San Jerónimo Norte, se radicaron en Callastá. En el año 1867 fue que se fundó Callastacito. Hay diferencias según los historiadores entre el 1867 y el 1873, no está justamente bien la fecha, ¿no es cierto? Y ahí ellos se vinieron con 6 hijos: María, Antonio, Josefa, Luisa y José. Que José nació en el año 1852, Hacienda, que ese es mi abuelo.
Ese nació como es, en Suiza. Y en Argentina después tuvieron más hijos, pero ahí se radicó. José Mangold era organista, de profesión organista, y como es, se radicó ahí, le gustaba muchísimo la música y parece que les fue muy bien el trabajo que hacían ahí, que se enriquecieron bastante, porque José hizo traer de Suiza un órgano. Entonces en su casa lo armó y él, como no había otra cosa en esa época, entonces los domingos eran los días de fiesta y se reunían todos los habitantes de ahí y él tocaba el órgano. Hasta que en un momento se cansó y entonces decidió venderlo al órgano. Y lo compró un Invilcarrier, que también era organista. Después de, entonces pasó a la comisión de la capilla de Callastá, quedó en la capilla. Y ahí estuvo mucho, entonces era para los domingos las misas, nosotros utilizaban ese órgano y tocaba entonces este señor Invilcarrier. José Mangold, que era de la familia de mi mamá. Bueno, era nacido en Belvoir, Suiza, en 1850. Se casó con María Infeld. ¿Esos dos serían tus abuelos? Ese era mi abuelo, claro. José era el que vino, ¿no es cierto? Y el hijo José, que era el sexto hijo, es de mi abuelo. Claro. Bueno, entonces ese se casó con María Infeld y estuvo unos años viviendo allá, que tuvo varios hijos. Por ejemplo, acá tuvo Rosa, María, Catalina, Herminia, Josefina, Adela, Waldina y Cirila. Cirila es mi mamá, es la última hija que nació allá en Callastá. Tenían unas plantaciones de maní, pero resulta que después, no sé qué es lo que pasó, que se fundieron. Entonces decidió regresar él junto a un hermano, que creo que es Luis, me parece que decidieron regresar. El hermano se volvió a radicar en San Jerónimo, pero él no, él en Pilar, acá está en Pilar. Y ahí nacieron dos hijas más, Lucía y Cecilia, y quedó hasta su muerte, pero ahí tenía una carpintería, se dedicaba a trabajar como carpintero. Y murió en el año 1936, está sepultado ahí. Ahora la abuela vivió todavía unos años más, pero también está sepultada junto a él en Pilar. Acá tengo las fechas de nacimiento. Valentín Messer, por ejemplo, el abuelo que vino de Europa, era nacido en el año 1836, en Alsacia, como te dije, en Alsacia, cuando Alsacia pertenecía a Francia. Y murió acá en el año 88, tenía 52 años, era joven. Y Celestina de Cayenne nació ahí en el cantón de Valais en el año 1849, es decir que tenía 8 años cuando vino acá en el 56 a fundar Esperanza. Murió en el año 1920 y está sepultada acá en Esperanza. Tuvo de hijos Valentín, José, mellizos Luis y Eduardo, Carlos, Feliciano, Rosalía, Josefina y Emilio. Y hay todavía, hay dos chiquitos que no sé, han vivido muy poquitos meses nada más, que también están los restos. Esos fueron, igual que la abuela, la María Josefina de Cayenne, fueron sepultados en el cementerio donde está hoy la Plaza 8 de Septiembre, porque ahí estaba el cementerio, Después, cuando se decidió hacer el cementerio grande, cuando lo tenemos actualmente, bueno, ahí mucha gente se sacó los restos para llevarlos. De María Josefina se pudo sacar los restos. Y de María Josefina no se pudo sacar otro. De Valentín Messer se sacó los restos. De María Josefina no los encontraron. Y de los dos chiquitos también. Y esos están actualmente en el nicho grande de la familia Meyer en el cementerio. Y aparte está también de los hijos. Por ejemplo, están los restos de Feliciano, que Feliciano murió en Córdoba, estaba en Río Cuarto, vino una epidemia de viruela negra y él se contagió y se murió. Hacía 8 meses que estaba casado. Y el hijo nació 2 meses y 20 días después.
Así que, y bueno, lo dejaron en Córdoba un tiempo, no sé qué cantidad de años, porque debido a la enfermedad no podían trasladarlo a Esperanza, pero cuando se pudo trasladar los restos, y están ahí también, en ese nicho están los restos también de Feliciano. Bueno, y mi papá era comerciante, vivía acá en Esperanza, era comerciante, tenía un comercio que vendía bebidas al por mayor, así como Engler, por ejemplo, acá, bebidas al por mayor, era en calle Sarmiento y Castelli, o sea, donde está Serafín Trot, así enfrente, en la esquina esa tenía ahí el negocio este. Y mi mamá era, él tenía, cuando falleció tenía 42 años, mi mamá tenía 26 años, pero no estaban casados, habían formado pareja, ¿viste? Y entonces, por eso, cuando él murió trágicamente, porque era un hombre que se dedicaba mucho a la política, había sido fundador del Partido Demócrata Progresista acá en Esperanza y trabajaba en política junto con el hermano, con Luis. Había sido elegido elector, porque en ese tiempo las elecciones no eran como ahora que se elige directamente el gobernador, sino que se elegía a los electores y los electores luego votaban y elegían al gobernador. Y él había sido el elegido elector. Pero en ese momento justamente estaban en época de política y no sé qué candidatura habrá tenido, pero tiene que ser por asuntos políticos, lo mataron ahí en la esquina de Avenida Córdoba y La Valle, debe ser donde está ahora ¿cómo es? Club de Bochas. Club de Bochas. Enfrente del secretariado. Ahí lo mataron. Que ahí te traje yo el diario donde está detallado todo como fue la muerte. Yo había nacido el 26 de noviembre, así que te imaginas que tenía 1 mes y 4 días cuando murió mi papá. Ajá, no lo conociste. La forma en que murió mi papá. Sí. Bueno, fue un 1 de enero a la tarde que él fue a ese bar y por detrás, ese Braulio Moreira le dio una puñalada. Como él iba siempre armado, alcanzó a sacar el revólver y pegarle un tiro. Lo lastimó, ¿viste? Pero se cayó muerto porque fue tan certera la puñalada que le dio en el corazón. Entonces, al Moreira lo llevaron al hospital. Lo buscaron enseguida al hermano, a Luis, que era el dueño del campo en la ABC, que eran, juntos los dos trabajaban en la misma política, en los demócratas. Y se enloqueció, Luis se enloqueció, sacó su auto y se vino, dice, acá, y llegó, y cuando llegó, juró ante el cajón del hermano que iba a vengar la muerte. Entonces todos se pusieron a cuidarlo, no lo dejaban solo, pero no saben en qué forma a la madrugada se les escapó. Se fue al hospital, entró en el hospital y lo mató en la cama al Moreira. ¿Te imaginas el revuelo que se armó, que no quedó nadie? Y ahí, con el cuchillo ensangrentado, se vino a la policía y se entregó que él había matado a su hermano en venganza.